Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales y hoy les tengo un tema que posiblemente muchos dirán está trillado en el argot popular costeño, ¿no? En nuestro argot. Pero yo quiero trillar ese tema. Yo quiero que todos los días a través de los medios de comunicación se hable sobre castración, sobre pena de muerte, sobre cadena perpetua, contra esos adultos maléficos endemoniados que atentan contra nuestros ángeles, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestro futuro del país. Para ello me acompañan, yo puedo decir por grupo, así en un grupo muy grande, 3 panelistas. La primera es la doctora Gloria Egea. Una vez ella se presente, va a contarle cuáles son sus estudios profundos y por qué hoy me está acompañando en el desarrollo de este tema tan interesante. El otro es el doctor, el profesional, son 2 profesionales eminentes. El doctor Zamudio Mosquera Palomeque, abogado penalista. También un excelente profesional, investigador del tema. Hay un grupo, del grupo que yo les hablé al inicio del programa, que es un grupo de estudiantes del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar. De antemano le doy mis más sinceras felicitaciones al decano del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, porque gracias a ellos hoy voy a poder desarrollar en compañía de estos eminentes invitados este tema tan interesante que no me interesa solamente a mí, sino a los televidentes, a las familias de Colombia, de la región Caribe, del mundo. Bienvenidos al Caribe con Rita Incurramba, doctora Gloria Egea. Bienvenido, doctor Zamudio, al programa. Qué maravilloso tenerlos a ustedes, queridos estudiantes del programa de psicología. Qué alegría inmensa. Creo que es la primera vez en 12 años que desarrollo un programa tan interesante, rodeada de jóvenes inquietos, talentosos, preocupados por la situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero. La sociedad está enferma, la sociedad está enferma. Dinero, droga, sexo, violencia en la mujer, en fin, ¿hasta dónde vamos a llegar? Doctor, bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Rita, muy buenas noches, gracias a ti y a todos los que nos ven en el mundo entero, como tú dices, y aquí estamos para responder las preguntas y asesorar las inquietudes. Doctora, bienvenida al Caribe con Rita Incurramba. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cualquiera que la ve de nuestros queridos televidentes dirá, qué psicóloga tan joven, aparte de joven, muy bonita, pero una gran estudiosa, investigadora del tema. Y cada uno de ustedes me va a dar su currículo, porque yo digo que usted es psicóloga forense, pero usted tiene otros títulos, otras investigaciones, otros estudios que yo quiero que nuestros queridos televidentes los conozcan, para que no se quiten de nuestras pantallas y estén ahí pendientes sobre qué es lo que les vamos, cuál es el mensaje que le vamos a llevar a ustedes, y vamos a ver entre todos, no solamente el doctor, la doctora y los estudiantes que están aquí, hasta mi producción, vamos a ver para qué es lo que podemos hacer por este mundo. Bueno, es un honor estar aquí presente. Soy psicóloga forense, egresada de la Universidad del Norte. También soy criminóloga de la Universidad Birkbeck de Londres y estoy culminando un doctorado en psicología forense en la Universidad Santiago de Compostela en España. Doctor. Bueno, soy abogado egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Barranquilla, magíster en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, magíster y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, y actualmente adelanto un doctorado en negociación de conflictos en la Universidad Nuevo León de México en convenio con la Universidad Simón Bolívar. Pena de muerte, doctor, ¿qué es eso? La pena de muerte es quitarle la vida a una persona de manera oficial, es decir, que es el Estado el que a través de los mecanismos legales le quita los signos vitales
le quita la vida a una persona porque está cometido alguna infracción a la ley penal. En Colombia, aclaramos desde un principio, no existe la pena de muerte y de hecho está prohibido por la Constitución Nacional. En otras latitudes, por ejemplo, como Estados Unidos, es el país donde preferentemente se habla de pena de muerte y ellos sí la aplican en consonancia con las leyes de sus estados. Cadena perpetua, ¿qué es, doctor? La cadena perpetua es enviar a la cárcel por toda su vida a una persona que ha cometido delitos en contra de la sociedad. Castración. La castración es cercenarle los órganos genitales a una persona que haya cometido delitos contra otros. Y esa castración puede ser una castración mecánica o física o también puede ser una castración química con elementos llamados químicos también. El Senado, por lo que he leído a través de los medios, aprobó la castración química. Y esta pregunta va para todos los jóvenes que me acompañan hoy del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar. ¿Están de acuerdo con la castración química? ¿Conoce algún estudiante sobre castración química? Buenas noches, mi nombre es Adriana Vargas, soy estudiante de psicología, curso 7º semestre en la Universidad Simón Bolívar. Respecto a la pregunta si estoy o no de acuerdo con la castración química, mi respuesta es no y me fundamento en que las conductas agresivas son diferentes a los deseos sexuales. Se ha evidenciado, por ejemplo, en investigaciones en Gran Bretaña, se le aplicó una castración a 100 carcelarios, los cuales un porcentaje bastante amplio retomaron estos hábitos de sus conductas sexuales de distintas maneras. Ahora bien, el objetivo de la castración química es eliminar estas conductas, sin embargo, a pesar de que las inhiben, no cumple con su función, entonces por esa razón no estoy de acuerdo. ¿Qué opina la doctora Gloria Egea con respecto a lo que dijo la estudiante? Bueno, precisamente la castración química tiene como finalidad inhibir el deseo sexual a partir de un instrumento farmacológico. Sin embargo, puede inhibir químicamente el deseo sexual, mas no puede inhibir la fantasía sexual. Son dos cosas totalmente diferentes. En una forma más clara, explíquele a los televidentes cuál es la fantasía sexual. Puede que esa persona no tenga una erección, pero esa misma persona que no tiene erección, al no tenerla, puede generar una impotencia, una frustración psicológica que la puede conllevar a un crimen aún más atroz. Se siente frustrado, se siente amarrado. Así. Doctor, ¿usted qué opina? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora y lo que dijo la estudiante. ¿En razón a qué? A dos cosas. Desde el punto de vista jurídico, los seres humanos tenemos unos derechos, independientemente de la enfermedad que tengamos. Y en Colombia la Constitución Nacional prohíbe que se agreda físicamente a las personas, independientemente de los delitos que hayan cometido o la enfermedad que tengan. Eso se llama dignidad humana y es el primer artículo de la Constitución Nacional. Pero a su vez también, lo que decía la doctora tiene todo lo de cierto, y es que la castración química te puede llevar a inhibirte sexualmente, pero puedes cometer delitos sexuales con instrumentos como por ejemplo los consoladores y los juguetes sexuales, que sería de pronto peor eso que otra actividad. Así es. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos vamos a ver si están de acuerdo entonces con la pena de muerte o no están de acuerdo con la pena de muerte. Quiero escuchar a los estudiantes, quiero ver qué es lo que piensan nuestros jóvenes de hoy en día. El profesional es estudioso, la doctora es estudiosa del tema, el doctor maneja las leyes perfectamente, pero ¿qué está pensando nuestras juventudes? ¿Están pensando ustedes, por ejemplo, alguna vez le ha pasado por la mente planear, armar un plan para ver cómo acabar, por ejemplo, con la pedofilia en la familia? Ya regresamos.
cadena perpetua, pena de muerte, castración, nuestro interesantísimo tema de hoy. Si se dan cuenta, no estoy sola, estoy acompañada de un abogado penalista, de una psicóloga forense y con alguien interesantísimo, alguien importante para mí, que son los jóvenes. Yo soy débil por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por la mujer. Porque hoy en día parece que se volvió común que violenten a la mujer, que violenten al niño, que, en fin. Los hombres el otro día, los caballeros que me encuentro a diario, me decían, pero tú ¿por qué nos atacas tanto si la mujer es más mala que los hombres? Eso es verdad. Claro que sí, hay mujeres de todo, hay de todo en este mundo, pero nuestro interesante tema, como se lo dije, cadena perpetua, castración, pena de muerte. Quiero escuchar a los estudiantes del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es Melissa Vigilio, soy estudiante del programa de psicología. Estoy aquí como alumna de intercambio del país de Perú. Referente a lo que estaban mencionando los profesionales, quería mencionar que mi país tendría que renunciar al Tratado de San José si es que se obtuviera la pena de muerte. ¿A qué me refiero con Tratado de San José? Es una convención que permite los derechos humanos por parte de las personas. Entonces, mi pregunta frente a esto es, ¿previene la pena de muerte la delincuencia? Doctor. Sí. Bueno, ante todo, pues, bienvenida a nuestro país, ¿cierto? Debo responderte que la pena de muerte no previene ese tipo de delitos. Todo lo contrario. Está demostrado por los estudios científicos que eso es como un incentivo, motiva más a aquellas personas que tienen alguna conducta desviada a cometer ese tipo de delitos. En países donde existe la pena de muerte, está probado científicamente que la pena de muerte no sirve para evitar que cometan delitos. En nuestro país, en Colombia, constitucionalmente está prohibido que se aplique la pena de muerte, y creo que en todos aquellos países que hayan firmado el Tratado de San José, el Pacto de San José, porque se refiere a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Buenas noches, mi nombre es Marel Bistous. En Colombia se ha debatido mucho acerca del tema de la pena de muerte. Hay muchas personas que han sufrido esta incertidumbre porque han sufrido directamente estas consecuencias. Hay un artículo que se menciona, el artículo 11 de la Constitución del 91, donde varios políticos, incluso el gobierno, hablan sobre estos temas, la cual se han quedado un poco cortos. ¿Qué motivación? La pregunta sería, ¿qué motivación se daría para que en Colombia se apruebe dicha ley? Te respondo esa pregunta, mira. Lo que ocurre es que Colombia es un país democrático, es un país que está basado en leyes, y la Constitución colombiana, que es la ley de leyes, norma de normas, ha dicho, en Colombia jamás se podrá imponer pena de muerte, textualmente, ¿cierto? Para poder en Colombia imponer pena de muerte habría que reformar la Constitución, pero además los colombianos somos dados a los derechos humanos, a respetar los derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo al derecho que tenemos todos los seres humanos de desarrollarnos, independientemente de lo que hagamos o las enfermedades que tengamos. Entonces, el tema, no hay que confundir la venganza, que es la que se da cuando se hace con mano propia, con la aplicación de la ley. Entonces, para evitar abusos, porque se podría matar personas que no están cometiendo algún tipo de delito. Inocentes. Exacto. Sí. Personas inocentes. Oiga, doctora, a ver, vamos a escuchar a nuestro joven estudiante. En principio que estoy de acuerdo con lo del doctor. Estamos ante un estado inoperante en donde las personas ya sienten el clamor de alguna situación que nos deje a nosotros con calma acerca de las actuaciones de justicia del Estado. En Colombia existen demasiados crímenes atroces y no sabemos cómo afrontarlo. Estamos en el caso de los niños del Caquetá, de la muchacha de Bogotá, el lobo feroz aquí en Barranquilla, que son más de 272 personas, jóvenes, niños, que han sido violados, y la justicia realmente se ha quedado corta. Debemos tener conciencia de lo que se está hablando aquí acerca de la pena de muerte.
Sí. Y algo peor, doctor y doctora, Dios mío, la pregunta que hice inicio, me escriben de todas partes del mundo, ¿cómo salvar a nuestros niños? ¿Cómo saber que mi hija, por ejemplo, eligió la pareja correcta y va a estar tranquila en un hogar con unos hijos y no me la van a maltratar? Y son millones de preguntas. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es ¿cómo salvar a nuestros niños? ¿Cómo salvar a las mujeres? ¿Cómo salvarnos de la violencia? ¿Cómo curar este flagelo? Porque a medida que pasa el tiempo, y si ustedes leen y ven los medios de televisión, dicen que esta falencia va aumentando cada día más. Dicen que a diario 100 niños son abusados y nadie hace nada. Y eso, los denunciados, como dice el COVID. Ahora los que no se denuncian. Para responder esas tres inquietudes que han manifestado hasta ahora, hay que tener algo muy claro. Lo que dice aquí el doctor, no confundamos que justicia es igual a pena de muerte. La justicia es tratar de acabar la vida contra esas personas o hacerlos sufrir. No confundamos eso, que esa es la justicia. Si vamos a hablar de justicia, porque eso es lo que pide, eso es lo que grita la sociedad, justicia. Si vamos a hablar de justicia, tenemos que hablar de dos cosas muy importantes. Una, tenemos que hablar de reparación de víctimas, porque todo victimario en algún momento fue víctima, y esa víctima, ese victimario que en algún momento fue víctima, nunca fue restaurado. Pedófilo es víctima de otro pedófilo. Nunca fue rehabilitado. Esas personas estuvieron solas, y ya si sea que no tuvo ayuda en la familia, ya si sea que no tuvo ayuda por parte del Estado o en su entorno. Entonces desde ahí podemos ayudar. Empecemos a tener menos campañas de prevención, enfoquémonos más programas de rehabilitación para esas víctimas. Y segundo, muy importante que esas personas, yo tampoco, al igual que el doctor y todos los que han hablado, estoy de acuerdo con la con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque sí a nivel científico se ha comprobado que a través de programas de rehabilitación penitenciario en Europa, sí han habido un 94% de internos en las cárceles fueron rehabilitados. Y estoy hablando no de cualquiera, estoy hablando de agresores sexuales. Y fueron rehabilitados, y cuando reincidieron a nivel social, más nunca volvieron a cometer. En Europa, especialmente en España. Lo que yo estoy hablando es en España. Significa que estamos pobres en Colombia. Significa que hay una oportunidad de crecimiento en esa área, porque no estamos dedicados y enfocados en esos programas de rehabilitación. Complemento. Para complementar lo que dice la doctora, hay que decir lo siguiente. El Estado colombiano es incapaz de proveer programas de rehabilitación a los delincuentes o a las personas que han delinquido y que están en las cárceles. No solo en el tema sexual o en el tema de la agresión, en todos los temas. El Estado se ha rajado en el sentido de generar unos programas de rehabilitación para las personas. Todo lo contrario, incluso, el Estado, las cárceles colombianas se convierten en unas universidades del delito. La gente entra sana y sale peor, ¿cierto? Entonces, el Estado no puede venir a imponer penas de muerte o no puede venir a hablar de castración si es el mismo Estado quien está generando la falta de rehabilitación. No hay cárcel para tanta gente de paso, doctor. Correcto. No hay cárcel de paso para tanta gente. Y las cárceles en Colombia son deprimentes de paso. Usted lo dijo. Entran a rehabilitarlos. En las cárceles no existe la rehabilitación. En Colombia, por lo menos. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, hay otra joven estudiante que tiene su inquietud, pero yo también tengo una pregunta para los dos, especialmente para usted, doctora, que es psicóloga, que es estudiosa, que yo me imagino que con esta situación que está viviendo el país catastrófica, de tanta violencia, de tantas cosas tan aberrantes, tan escalofriantes, yo me imagino que usted nunca dejará de estudiar, ¿verdad? De coger un libro y profundizar un poquito más y más y más. Aunque queda claro que en Colombia ese libro no le va a resolver el problema de los espacios que necesitamos para esa rehabilitación y para recibir al enfermo y hacer un buen trabajo con ellos. Ya regresamos.
muerte, cadena perpetua, castración es nuestro interesante tema. Yo sé que nuestro espacio de media hora no es suficiente, queridos televidentes, pero yo sé que hay muchas inquietudes, no solamente por parte de los estudiantes del programa de psicología que hoy me acompañan, sino muchas inquietudes por nuestros televidentes. Más de uno se debe estar preguntando, quisiera estar cerca de la doctora Egea, quisiera estar cerca del doctor, tengo esta inquietud, ¿qué hacer en mi casa? Me tengo que ir a trabajar, tengo que dejar a mi hija con una nana, tengo que dejar a mi hijo con el tío, con el primo, con el abuelo, en fin, ¿qué hacer? ¿Qué solución buscar aparte de la protección de Dios, que es el único que nos puede salvar? Bueno, mi nombre es Gisela Portillo. Quiero hacer una pregunta sobre el cambio que se puede hacer en el paradigma en cuanto a la intervención, en cuanto a la rehabilitación de todas esas conductas delictivas que se ven en las cárceles en Colombia. Bien, hay programas de rehabilitación que se están llevando a cabo en otros países donde la podemos, yo insisto que tenemos la esperanza de poder implementarlo acá en Colombia, que se trata básicamente en trabajar esas distorsiones cognitivas, en otras palabras, trabajar en esos pensamientos irracionales que tienen esos abusadores sexuales sobre las mujeres, sobre los niños, sobre cómo debe enfrentar ante una fantasía, porque hay algo claro que quiero decir, y es que no estamos tan lejos de nosotros. Ellos, la única diferencia es que ellos plasmaron lo que tienen en sus pensamientos, pero hay muchas personas afuera que tienen esos mismos pensamientos perversos, que tienen esos mismos pensamientos, pero ¿cuál es la diferencia? Dominio propio. Cualquiera puede tenerlo, cualquiera, porque todos hemos sido víctimas de algo, por tanto todos hemos tenido rabia, impotencia, frustración, rencor, ganas de vengarnos, pero ¿por qué no llegamos a cometer el delito? Por dominio propio, mientras que ellos no lo tuvieron. Entonces hay una serie de técnicas psicológicas que podemos trabajar con ellos, sí hay posibilidad, por tanto aquí en Colombia sí la podemos desarrollar. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrea Gómez y mi pregunta va para el doctor Zamudio. De acuerdo a lo referente, ¿cómo se trata el tema de los hacinamientos? Ya que esto se presta para que ciertos delincuentes que no tienen un alto grado de delito estén al libre albedrío y se preste para más robos, más raptos, más delincuencia, más violencia. No estoy muy de acuerdo con estos hacinamientos. ¿Cómo se trata, doctor, con respecto a la situación que nos están exponiendo hoy? Sí, mira, ocurre lo siguiente. Tenemos una sociedad no igualitaria. El hacinamiento comienza a veces por casa. Ustedes van a encontrar que hay sectores de la comunidad, de la sociedad, en donde la gente vive hacinada. Y ese hacinamiento genera estas conductas sexuales por lo general, ¿cierto? Uno. Dos, la doctora hablaba del dominio. Desde el punto de vista psicológico, los abogados hablamos de la educación, de la formación. Las personas que han sido educadas desde muy niños rara vez cometen abusos sexuales. ¿Por qué? Porque tienen una limitación mental que le está diciendo, debes comportarte de esta forma. Entonces, todos tenemos las enfermedades, pero no las desarrollamos, porque la educación nos ayuda a evitar esos límites. Sin embargo, cuando hablamos de tu pregunta específica, lo de la cárcel, ocurre que en Colombia... Perdone que lo interrumpa, pero sí, el problema de pedofilia no tiene ninguna clase de estratos sociales ni de educación. Se da en todos los aspectos, en todos los campos, en todos los estratos sociales. Sí, pero hay que decir lo siguiente. Hasta se puede decir que se da más en ciertos estratos donde no lo denuncian, pero sí lo tapan. Sí, pero hay que decir lo siguiente, mira, lastimosamente en Latinoamérica sobre todo, el hacinamiento se da en los estratos 1 y 2. Y entonces ese hacinamiento no se da por ese abuso sexual, no se da tanto por enfermedad, sino por las circunstancias del hacinamiento. O sea, sí, claro que sí, porque están durmiendo uno sobre el otro. Y se presta para eso, ¿verdad? Todos los seres humanos... tienen todos los lujos. Sí, claro, todos los seres... están cerquita uno. Correcto, explico, pero es en menor grado. Por eso quiero decirte que es más importante la educación en el ser humano, es mucho más importante a veces que otras conductas. Y si tú ves las estadísticas vas a encontrar que lo que se conoce, la criminalidad real y la que se denuncia,
la mayoría de personas que cometen este tipo de delitos son personas de estratos 1 y 2, que es lo que se conoce públicamente, ¿verdad? Eso dice la estadística. No, pero sin embargo, doctor, sin están embargo, publicando sí, pero tengo casos que de mira. familias muy límites, Sí. muy mínimas. Claro, pero sin sí. embargo, lo que preguntaba la joven, cuando en la cárcel hay tanto hacinamiento, pues también continúan con las conductas en las cárceles. Para nadie es un secreto que en las cárceles violan a las personas. Es lo primero que hacen apenas sí, ingresan, ¿no? sí, pero no solo a los pedófilos, también violan a los otros reclusos. Entonces, es una conducta social. Yo diría que es una conducta psicológica de la comunidad en general en ciertos niveles. Lastimosamente, volvemos al tema del Estado. Somos un Estado no igualitario y la consecuencia es que quien no tiene oportunidades de educación, ni oportunidades de empleo, ni oportunidades de sobresalir, termina siendo abusado o abusador en cualquier aspecto de la vida. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo. Les cuento que estoy fascinada con el grupo de estudiantes del programa de psicología, con la doctora Gloria Egea, que por cierto es la docente, la profesora de este grupo, maravilloso, estudioso, investigador, preocupado por nuestro país. Estamos construyendo país. Y a usted, doctor, también, mil gracias de verdad por haber aceptado pues estar acompañándome en el desarrollo de un tema que, vuelvo y les repito, que está trillado, pero vamos a seguir con él, con este tema, porque creo que algo logramos, ¿no? Así. Hablando todos los días, tocando las puertas, diciendo no más, vamos a rehabilitar, vamos a ayudar, vamos a hacer lo que sea, pero algo tenemos que hacer, pero esto no se puede extender más, tenemos que acabar con este flagelo. No más niños abusados, no más mujeres violentadas, en fin. Los espero el próximo feriado, si Dios lo permite, a la misma hora. De nuevo, gracias jóvenes, gracias doctor, gracias doctora. Un beso.